Hola amigos, soy Andrea, bienvenidos nuevamente. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa bandeja decorativa en espejo como esta. Esta es una bandeja muy bonita, muy elegante. Las podemos conseguir en almacenes como Home Center, pero muchas veces están fuera de nuestro presupuesto. Hoy la vamos a hacer de una manera súper fácil y muy sencilla. Esta es una bandeja que yo ya había elaborado con anterioridad. Los materiales que vamos a utilizar son un espejo biselado de 25 por 25, lo compré en el Dollar City. Cinta plateada plástica, también compré en el Dollar City. Pegadit, pinzas, cinta de enmascarar, metro, angeo o malla para gallinero, foamy blanco, pistola de silicona, tijeras, papel y guantes. Lo primero que vamos a hacer es forrar nuestro espejo con el papel y la cinta de enmascarar. Este paso es supremamente importante porque nos protege el espejo de posibles rayones que podamos hacer con el angeo, también pues de que se nos unte de silicona o de pronto con el pegadit. Este paso nos va a permitir darle una hermosa terminación al proyecto. No omitan este paso, por favor. Vamos a colocarnos ahora los guantes y lo primero que vamos a hacer es estirar la malla o el angeo porque este viene enrollado y necesitamos poderlo cortar. Necesitamos que vaya estirando. Tomamos la medida del espejo, como ya les dije es 25 por 25. Ahí no se ve claramente, voy a correrlo un poco y ahí sí vemos, mira, 25 por 25. El angeo va a ir cortado a todo alrededor del espejo. Buscamos la malla plástica y tomamos la medida de la altura. Vamos a dejar 1 centímetro menos de lo que mide. Esta mide 6 centímetros, o sea que vamos a cortar a 5 centímetros. Entonces buscamos el angeo, cortamos 1 metro y dejamos por lo menos unos 2 centímetros más para girarle en la esquinita y la altura que ya dijimos 5 centímetros. Luego de que lo cortamos, lo vamos a comenzar a pegar por todo alrededor de nuestro espejo con la silicona caliente. Vamos a asegurarnos de no untar todo el espejo, sino digamos lo más delicado posible para que no nos vayan a quedar como estos pegotes o manchones que se ven como tan feo y no nos ayuda para la estética de nuestra bandeja. Como pueden ver, por eso necesitamos usar guantes para protegernos del calor de la silicona y pues también de algunas punticas que el angeo aún tiene en este momento. Claro que ellas van a quedar cubiertas con silicona y no vamos a tener ningún problema de estarnos pinchando o algo así. Terminamos de colocar todo el angeo o toda la malla alrededor de la bandeja. No olviden ayudarse de pronto. Yo me ayudo con el alicate o con la pinza, porque pues esto ayuda a que no se me pegue tanto el guante, porque la verdad se pega bastante. Entonces terminamos bien esta parte y cuando lleguemos a la esquina giramos. En este momento vamos a dejar ahí un poquito, 1 centímetro o centímetro y medio para la terminación. Cortamos con las tijeras, esto corta supremamente fácil, no necesitamos tijeras de lámina. Cortamos con ella, giramos haciendo muy bien la forma de la esquina y rematamos con silicona. Este paso es muy importante, debemos asegurar muy bien la esquina, colocarle suficiente silicona para que no se nos vaya a despegar, de eso depende la durabilidad de la bandeja y también que en el momento en que estemos colocando la cinta plateada pues no vayamos a tener dificultades. Retiramos los excesos que de pronto nos puedan quedar por ahí y de esta forma ya quedó puesto el angeo en nuestra bandeja. El siguiente paso es colocar la cinta plástica. Esta la compré en el Dollar City. Un rollito me costó 5.000 pesos. Prácticamente se va todo el rollo para hacer la bandeja, sobra un pedacito. Es muy fácil de colocar, la colocamos con silicona en la parte inferior de la bandeja. No es una cinta rígida, sino es una cinta completamente manejable. No vamos a tener ningún inconveniente con ella. Lo principal es colocarla alrededor de la bandeja, pero que también nos quede a ras en la parte inferior, que no vayan a quedar, digamos, sobresaliendo porque pues no nos va a servir. Luego de que ya hemos colocado la cinta, llegamos al final donde tenemos que hacer la terminación. Esa terminación es importante también porque le va a dar pues la calidad a nuestra bandeja. No podemos dejar este espacio de pronto que nos quede corto, que nos quede torcido. Entonces hay que hacerlo con mucha calma. Yo normalmente voy midiendo, estiro un poco la cinta porque esta cinta da para estirar, reviso las uniones, voy pegando despacio y voy cortando lo que me está sobrando de pronto en ese momento.
No hay que hacerlo de pronto tomando la medida y cortando de una vez porque corremos el riesgo de que definitivamente no nos quede bien terminada. Para asegurarnos que esta terminación nos quede completamente recta en la esquina, nos podemos ayudar de un pequeño truquito y es devolvernos hacia la parte donde dejamos el centímetro de más para voltear hacia la cara interna de la bandeja. Entonces nos apoyamos como si lo fuéramos a pegar ya, miren cómo queda, y ello nos da definitivamente la medida exacta de la esquina. Aseguramos con un puntico de silicona en esta zona y volteamos una pequeña parte. Luego ahí sí nos devolvemos a terminar la esquinita, le colocamos suficiente silicona y seguimos con la cara interna de la bandeja. Vamos a continuar pegando por la cara interna de la bandeja el centímetro que habíamos dejado en la cinta plástica. No necesitamos tomar la medida de que sea un centímetro porque la misma cinta nos va dando la forma, ella se adapta perfectamente. Lo hacemos por todo el contorno, asegurando muy bien la silicona, que no nos vayan a quedar de pronto espacios sin pegar. Sin embargo, pues más adelante les enseño un truquito para de pronto aquellas pequeñas partecitas que no pegaron muy bien. Así nos quedó la parte interna de nuestra bandeja. Ahora vamos a hacer la parte de la base. Vamos a utilizar para cubrir esto un foamy de color blanco. Ustedes pueden utilizar el color de su preferencia. A mí se me hace que el blanco se ve muy bien con el plateado y además le da un toque bastante elegante. Vamos a cortarlo a la medida de la bandeja. Esto la verdad es un procedimiento bastante sencillo. Damos nuevamente vuelta a la bandeja y vamos a pegar el foamy en la base. Lo vamos a hacer con un pegante que se llama Pegadit. Es un pegante instantáneo de secado rápido. Me gusta mucho porque no tenemos que estar esperando ni 15, ni 10, ni 5 minutos para poder dar la terminación final. Pegamos por todo el contorno de la bandeja nuestro foamy, asegurándonos que quede bastante bien, que no vayan a quedar espacios, y así continuamos. Para esta terminación vamos a utilizar la misma cinta, vamos a cortar 1 centímetro aproximadamente y lo vamos a comenzar a pegar por todo el contorno de la bandeja de esta forma. Esto le va a dar una terminación supremamente linda y nos va a cubrir de pronto las imperfecciones que nos hayan quedado por ahí. Aquí también vamos a utilizar el Pegadit para fijar esta parte. Nos aseguramos de presionar bien cada piedrita y cuando hayamos terminado el contorno de la base de la bandeja, cortamos el excedente. Así quedó la base de nuestra bandeja. Ahora les voy a enseñar el truquito con el Pegadit para asegurar las pequeñas piedritas que nos hayan quedado por ahí sueltas. Presionamos muy bien y así quedó nuestra bandeja. Ahora sí, retiramos el papel que pusimos para proteger el espejo y eso fue todo, amigos. Una bandeja así quedó nuestra bandeja. Esta fue la que acabamos de hacer ahorita acá en el canal. Esta es una que yo ya había realizado con anterioridad. Como pueden ver, tiene un tejido completamente diferente a la cinta, pero pues ustedes escogen la que sea de su preferencia. No olviden dejarme sus comentarios, regalarme un like y si no te has suscrito, suscríbete.